Vamos a ir ya comenzando. Gracias en primer lugar por venir hoy aquí, en nombre de todo el equipo de The Objective, por venir a nuestra primera edición de Vivienda Futura. Es un honor para nosotros inaugurar este evento sobre vivienda con la presencia de Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, también en la presencia del alcalde de Málaga, resto de autoridades, asociaciones y ponentes de primer nivel, algunos de los que más saben, sin duda, de vivienda en este país. Vamos a tener una jornada hoy de lo más intensa e interesante. Yo no me voy a extender y voy a dar ya la palabra al director de The Objective, a Álvaro Nieto, para que les dirija unas palabras de bienvenida. Álvaro, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este evento. Yo no sé si ustedes saben quién es José Félix Tezanos. Supongo que sí, que le conocerán porque se habla mucho de él y del CIS de Tezanos, ¿no?, que solemos titular los periódicos, los medios de comunicación. Y es verdad que el CIS de Tezanos está muy desprestigiado en esta última etapa y es verdad que nadie se cree las encuestas de Tezanos. Pero hay un dato que da Tezanos en sus encuestas con el que sí que coinciden todas las empresas demoscópicas privadas. Es decir, hay un dato en el que todo el mundo está de acuerdo. Y ese dato es que la vivienda es el principal problema que en este momento tiene España. En concreto, según los propios datos del CIS, el 43% de los españoles dicen que la vivienda es el principal problema cuando se les pregunta por este asunto. Y está muy por delante del siguiente problema esgrimido por los encuestados. Esto no es ninguna novedad, seguramente para nadie, porque todos yo creo que tenemos la sensación y la conciencia de que la vivienda es uno, si no quizás el primero, pero seguramente uno de nuestros grandes retos que hay que solucionar. Y precisamente por eso hemos organizado esta jornada, para intentar saber cuál es el problema, aunque creo que está más o menos detectado. Todos tenemos la sensación de que ha habido un enorme incremento de los precios de la vivienda que hacen inaccesible para la inmensa mayoría de españoles no solo comprar una vivienda, sino ya simplemente en muchas ciudades incluso encontrar un alquiler que poder pagar. Hay un dato que yo creo que pone los pelos de punta, y es que, por ejemplo, en los últimos 10 años en España se ha incrementado un 40% el precio de la vivienda, no solo la de venta, sino la del alquiler. El 40% han subido los alquileres en estos últimos 10 años. Y hay ciudades, por ejemplo, como Madrid o Barcelona, en donde ese porcentaje está incluso por encima del 60% según la zona. El problema está, pues, bastante claro, bastante identificado, y como siempre, lo complicado ante un tema como el de la vivienda es dónde están las soluciones. Y por eso hemos decidido convocarles aquí hoy a todos ustedes. Hemos llamado a la gente más lista, más inteligente, a la que más sabe sobre vivienda en España, para que nos trate de iluminar y para que nos den al menos algunas respuestas a dos preguntas. La primera es ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Es decir, este incremento del precio de la vivienda, ¿a qué se debe? ¿Dónde están las razones, las raíces que nos han traído hasta aquí? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer, qué debemos hacer para corregir este problema? Evidentemente no hay soluciones fáciles a problemas tan complicados, pero estoy seguro de que este evento va a servir para arrojar algo de luz y para que nuestros políticos tomen buena nota de lo que aquí se diga y empiecen a tomar esas medidas que necesitamos todos para que cuanto antes el problema de la vivienda empiece a dejar de serlo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los ponentes que van a participar, muchas gracias a los patrocinadores y colaboradores, y espero que todos ustedes disfruten de estas sesiones que vamos a tener a continuación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Pues turno ahora para el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez. Muchas gracias por venir, que sabemos que es un día complicado con la Asamblea, así que con él les dejo. Pues muchísimas gracias. Primero, perdonar un poco el retraso, pero hoy es día de asamblea en el Parlamento madrileño y estamos ahí entretenidos todas las mañanas de los jueves, un poco intentando defender a los madrileños. En primer lugar, sí que me gustaría saludar sin duda al director, querido Álvaro. Muchísimas gracias por tu presentación y por la invitación. Querido alcalde de Málaga, Javier de la Torre, muchísimas gracias por estar aquí. A los diputados nacionales que nos acompañáis, Sergio, a la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Picheo Marchetti, a mi querida amiga presidenta de Asprima, Carolina Roca. Me da gusto verte y que empecemos ya estos días que vienen de futuro a vernos mucho más. A la presidenta de ASBAL, a Elena Bonza, muchísimas gracias. Y sobre todo a todos los representantes que estáis aquí de las diferentes empresas o entidades vinculadas a la vivienda, a la promoción de vivienda y sobre todo también a las constructoras, medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Reitero los buenos días a todos y desde luego para mí es un honor poder inaugurar esta primera jornada de vivienda futura organizada por The Object, un encuentro que desde luego nace con una ambición que considero que es clara: contribuir al debate público desde la reflexión y sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo, como es el acceso a la vivienda. No todos los que sabemos de vivienda tenemos razón, porque considero que hay algunos que se consideran expertos y visionarios, pero no ven cuál es el problema. Pero hoy creo que ustedes van a tener la oportunidad de trabajar sobre ello. Y permítame también comenzar con un reconocimiento expreso a esta entidad, a The Object y a todos los profesionales que hacen posible que esto funcione. En un momento, queridos amigos, en el que la información se ve sometida a presiones de todo tipo, su compromiso con la verdad, con el rigor y con la libertad de expresión resulta más necesario que nunca. Medios como este no solo informan, también fortalecen nuestra democracia y lo hacen recordándonos algo que consideramos que es esencial: que sin prensa libre no hay ciudadanos libres y sin ciudadanos libres no hay democracia. Por todo ello, queridos amigos, hoy hablamos de vivienda. Y hablar de vivienda es hablar del futuro, de las oportunidades, de la estabilidad y de la libertad. De las personas, que son el centro de todas las políticas que debería haber siempre, de las familias, de los jóvenes, que son los que están sufriendo en todos los sentidos este gran problema de acceso a la vivienda y que quieren emanciparse, de los mayores que buscan seguridad y de los trabajadores que necesitan estabilidad para poder desarrollar sus proyectos de vida. Para eso estamos hoy aquí, porque sin vivienda no hay proyecto vital posible y precisamente por eso la vivienda no puede convertirse en un campo de experimentación ideológica ni en un instrumento de confrontación política permanente. Desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno regional, hemos defendido siempre una idea clara: el problema de la vivienda no se resuelve interviniendo el mercado ni generando inseguridad jurídica. Se resuelve aumentando la oferta, facilitando la construcción, garantizando seguridad jurídica y apostando por la colaboración público-privada. Y los resultados están ahí. Madrid es hoy la comunidad autónoma que más vivienda protegida está construyendo en toda España. Y lo es porque hemos entendido algo básico: que si no se construye más, los precios no bajan y no hay atajos ideológicos que constituyan o que sustituyan a la oferta real. Nosotros tenemos un ejemplo para nosotros fundamental, un ejemplo claro de este tipo de políticas, que es el Plan Vive, un programa pionero convertido ya en todo un referente en España y en otros países en materia de vivienda de alquiler asequible y que ha permitido, en este caso, nos ha permitido poner en marcha en la Comunidad de Madrid 14.000 viviendas gracias a esa colaboración público-privada. Viviendas de calidad que integran criterios de eficacia energética, de industrialización en los procesos constructivos, destinadas especialmente a jóvenes y a familias, con rentas de hasta un 40% por debajo del precio de mercado y que ya son una realidad en 9 municipios de nuestra región y pronto vamos a llegar a 14 municipios. Estamos hablando de inversión, de creación de empleo y de más de 5.000 viviendas de alquiler asequibles entregadas hasta este momento. Viviendas reales donde están viviendo
construyendo familias y jóvenes. El Plan Vive, en este caso, demuestra que cuando se moviliza suelo, aporta seguridad y agiliza trámite, la iniciativa privada responde. Y funciona porque no enfrenta al sector con la propia administración, sino que permite que todos trabajemos en la misma dirección. A ello se suma la ampliación de un programa que disponemos en la Comunidad de Madrid, que se llama Mi Primera Vivienda, y que permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda a los jóvenes solventes que no cuenten con ahorros suficientes para la entrada. Y lo hacemos con 8 entidades bancarias y en esto lo hemos ampliado ya a los no tan jóvenes. En este caso lo estamos ampliando hasta personas de 50 años. Porque al final todos estamos cambiando y de considerar a una persona joven para adquirir una vivienda menor de 35 años o ampliamos el tipo de vivienda para que se puedan adquirir estos avales o lo vamos a complicar todavía mucho más. Por lo tanto, hemos decidido que también esas personas hasta 50 años, familias parentales o familias que tienen niños, puedan adherirse a este plan Mi Primera Vivienda, donde les avalamos el 100%. Y también tenemos otros programas muy importantes que garantizan la seguridad jurídica, como es el Plan Alquila, el Plan Alquila Comparte para los mayores y sobre todo lo que hacemos aquí es, en el caso del arrendamiento, ofrecer la máxima seguridad a estas personas y a los propietarios y a los arrendatarios, porque la propia administración, en este caso la Comunidad de Madrid, lo que hace es de mediador entre las dos partes para dar esa garantía jurídica. Pero, queridos amigos, nosotros no nos conformamos con estos programas. Sabemos que el desafío de la vivienda exige la actualización constante del marco normativo y por eso desde el Gobierno regional estamos ultimando la tramitación de un nuevo proyecto de ley en materia de vivienda que nos va a permitir tomar decisiones importantes y valientes en estos tiempos tan difíciles respecto a estas políticas. Un proyecto de ley que vamos a presentar en los próximos días en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento madrileño. Se trata de una iniciativa que nace con un objetivo que consideramos que es clave y fundamental. En este caso, seguir movilizando suelo y potenciando la construcción de vivienda, dando la oportunidad de que los diferentes usos urbanísticos se puedan convertir en residenciales, como hemos hecho con el caso de permitir que el suelo destinado a terciario y oficina puede ser residencial. Ahora lo vamos a hacer también con ese terciario de hospedaje y estamos analizando otras vías posibles para seguir generando suelo y que haya más posibilidad de construir y al mismo tiempo también para agilizar y simplificar trámites. Vamos a tener la oportunidad también de reconocer, en algunos casos específicos, el silencio positivo por parte de la Administración regional y todo ello con el fin de reforzar la seguridad jurídica. Y también a este proyecto le sumamos otro que estamos trabajando actualmente desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que es el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad de Madrid, que se encuentra también en tramitación y que sería para nosotros muy importante, querido Jorge, que te estoy viendo y no he dicho nada, tenerlo para finales de julio. No se trata, queridos amigos, de legislar más, sino hacerlo de una manera mejor y mucho más útil, de eliminar barreras que consideramos que son innecesarias y de adaptar la normativa a la realidad social y económica, en este caso de nuestra región de Madrid. Además, estamos trabajando en la vivienda del futuro, con más de 280.000 viviendas en los próximos 15 años en los desarrollos urbanísticos que tiene nuestra región. Calculamos que tenemos ahora mismo, independientemente de los problemas que tenemos para desarrollarlos, que ahora les contaré, en torno a unos 280.000 viviendas para los próximos años, que se podría dar suelo para esas 280.000 viviendas, pero tenemos muchos problemas y en este caso hablar de futuro en vivienda es también hablar claro. Y tenemos problemas, y en estos días ustedes lo habrán podido ver. Sin energía no va a haber viviendas y necesitamos la ayuda del Gobierno de España, en este caso el Gobierno central, para que se construyan las infraestructuras eléctricas necesarias que nos den la cobertura para que llegue la luz, para que llegue la energía a todos esos nuevos desarrollos urbanísticos que estamos construyendo en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora no tenemos respuesta, tenemos para un número determinado de viviendas. En caso que la Administración General del Estado no nos solvente y nos solucione el problema energético que tiene Madrid y de una manera sectaria que está trabajando con nuestra comunidad para no aportarnos esa ayuda, podremos hablar de políticas de vivienda, podremos seguir haciendo nuevos proyectos de ley, legislaciones, reglamentos y podremos matarnos hoy una semana todos juntos intentando solventar el problema de la vivienda, pero si no se nos aporta energía a nuestra región, no vamos a poder construir vivienda. Al mismo tiempo, y en este caso,
Le pido al Gobierno de España, desde aquí, que desbloquee esa situación y que nos dé a los madrileños la oportunidad de generar vivienda, creando y construyendo esos canales y esas infraestructuras energéticas para hacer esas viviendas que necesitamos, porque ahora mismo 100 de ellas, 166.000 de ellas, no tenemos el suministro eléctrico garantizado. Por ello, y por no extenderme mucho más, queridos amigos, nosotros no prometemos, en este caso, soluciones mágicas ni titulares que sean fáciles. Ofrecemos trabajo, constancia y al mismo tiempo resultados. Y algo que distingue con claridad nuestro modelo. Aquí la ley, en la Comunidad de Madrid, la ley se cumple, la seguridad se respeta y la vivienda se protege dentro de nuestras competencias y con los medios de los que disponemos. Defendemos, porque es una premisa para nosotros fundamental, defendemos la propiedad privada, combatimos la ocupación ilegal y ofrecemos herramientas para que propietarios e inquilinos tengan certidumbre. Sabemos que sin seguridad jurídica no hay ni inversión ni va a haber vivienda. Y lo hacemos desde una convicción para nosotros fundamental y al mismo tiempo profunda. La libertad como principio de guía de nuestra acción política. Libertad para elegir dónde y cómo vivir. Y libertad para emprender, para invertir y para construir. La Comunidad de Madrid ha hecho de la libertad su sueño de identidad y no es por casualidad, sino porque creemos que las sociedades más libres son también las más prósperas, las más justas y las que ofrecen más oportunidades a los ciudadanos. La vivienda, lejos de ser una excepción, es un claro ejemplo de todo esto. Cuando se restringe la libertad en nombre de una supuesta protección, el resultado es totalmente el contrario. Menos vivienda, precios más altos y mayor inseguridad. Cuando se confía en la sociedad, en la colaboración entre administraciones y los ciudadanos, entre la administración y al mismo tiempo la colaboración público-privado, los resultados llegan. No llegan de un día para otro, está claro, pero llegan. Y termino ya, si me lo permiten, haciendo de nuevo un agradecimiento a The Object por impulsar este espacio de reflexión y a todos ustedes por estar hoy aquí dispuestos a debatir y a discrepar y a construir. Madrid, en este caso, seguirá trabajando y defendiendo el modelo de vivienda que ofrece resultados contrastados, porque creemos en una política que abre caminos para mejorar la vida de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros jóvenes, y porque estamos convencidos de que ese es el mejor legado que podemos dejar a las próximas generaciones. Solo para terminar, les voy a pedir una cosa, si me lo permiten, que trabajen esta jornada, que la trabajen desde la mutua colaboración entre el sector público y privado y todas las entidades, pero que la hagamos con el corazón y, desde luego, no haciendo ni anuncios ni políticas que sabemos que no se van a poder cumplir. O afrontamos esta realidad del problema de la vivienda todos juntos o no lo vamos a solventar. Y tenemos generaciones ya presentes y las que vendrán que van a vivir este problema y tenemos que solventar este problema planteando soluciones que sean reales, sin populismos, sin intervencionismos y, desde luego, sin anuncios que sean vacíos. Solo les pido eso, que sean realistas. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pues muchísimas gracias, consejero, por esa visión estratégica de la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Y si les parece, vamos a entrar ya en materia con la primera mesa redonda, precisamente para intentar hacer una foto fija de cómo está la situación de la vivienda en España. Lo comentaba Álvaro Nieto al inicio, es que según el CIS de Tezanos, pero también otras encuestas, es la principal preocupación de los españoles en este momento. Y voy a invitar ya a subir a la mesa a Carolina Roca, presidenta de Asprima, es la Asociación de Promotores Madrileños, y una parte importante, vete subiendo, Carolina, si quieres, una parte importante de esa necesidad que tiene la vivienda en España, la oferta, los promotores, qué necesarios son. También tenemos con nosotros a Elena Beunzain, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido secretaria general de Vivienda y actualmente es la presidenta de Asval. También hablamos de oferta, pero desde el lado del alquiler, porque ella es la presidenta de Asval, que es la asociación, como saben, de propietarios de vivienda en alquiler. Y también queríamos poner los datos, la cifra con los registradores. Tenemos con nosotros a Ángel Salvador Chacón, él es director del Servicio Registral de Consumidores y Usuarios de Registradores de España, que nos va a ofrecer pues un enfoque fundamentalmente del dato, de qué ocurre en España con la situación de la vivienda.
tenemos 15 minutitos, así que os pido un poco de concreción en las respuestas. Voy a empezar, Salvador, si te parece, Ángel Salvador, contigo, para que nos hagas una foto de la situación actual. Todos sabemos que hay mucha tensión en el mercado de la vivienda, los precios están disparados, el acceso es complicado, pero ¿en qué zonas exactamente está esa tensión? ¿Está localizada en qué ciudades, en qué lugares geográficos de España? Bueno, ¿se oye? Vale, fundamentalmente, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y saludo también a las autoridades aquí presentes antes de comenzar. Fundamentalmente la presión se vive en las capitales de provincia, porque prácticamente en todas las capitales de provincia el precio medio de la vivienda por metro cuadrado es superior al del resto de la provincia, únicamente se exceptúa Málaga, porque tiene algunos municipios que distorsionan un poco ese precio, como puede ser, por ejemplo, Marbella o Benalmádena, Fuengirola. El resto de la costa distorsiona un poco ese dato, pero en general la presión del mercado donde más se aprecia es en las capitales de provincia. Es una presión que se aprecia tanto en alquiler como en compra. Vamos, Carolina, contigo precisamente a esa oferta, esa falta de vivienda, ya sea luego para ponerla en alquiler o para venderla, pero es algo que se repite constantemente y la pregunta de muchos ciudadanos es, vale, pero ¿y por qué los promotores no construyen vivienda? ¿Dónde está el problema? ¿Es un problema burocrático? ¿Es un problema de falta de suelo? ¿Es un problema de licencia? ¿Es un problema de que no queréis ganar dinero y trabajar? Que no creo que sea ese. Cuéntanos, Carolina. Bueno, es que yo creo que, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bienvenido, sobre todo nuestro consejero, que no le había visto todavía tras su baja, te veo fenomenal. El resumen es exactamente ese, que el problema es que promover y construir vivienda en España no es rentable. La viabilidad económica no es posible por todas esas cuestiones que has mencionado, ¿no? Entonces hay que atacar todas esas cuestiones para dar solución a que vuelva a ser viable y económicamente rentable para el inversor y para el promotor constructor promover y construir y poner en marcha de nuevo la rueda de producción de vivienda que este país necesita y que concretamente también la Comunidad de Madrid necesita. Se resume con el dato de que históricamente, desde los años 70 hasta principios de los 2000, los industriales del sector, ¿no?, éramos capaces de poner en el mercado 250.000 viviendas al año y llevamos desde el año 2010 con una caída tremenda donde no somos capaces de llegar a las 100.000 viviendas al año. Y extrapolado a la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid históricamente éramos capaces de producir y poner en el mercado 40.000 viviendas. Llevamos 10 años donde apenas no alcanzamos las 20.000, nos quedamos en 18.000 viviendas al año. Bueno, pues eso es el dato claro, creo que y meridiano, de por qué nos encontramos en esta situación de una brecha enorme entre la creación neta de hogares y la demanda y frente a la producción de vivienda. ¿Cuál es la solución? Claro, lo resumiría. La solución, el problema es enorme, ¿no? Y hay muchos puntos que atacar, pero básicamente nos centramos en que hay que conseguir que la rentabilidad, ¿no?, la rentabilidad sobre recursos propios de los promotores constructores vuelva a ser la media de lo que es la rentabilidad de nuestros vecinos europeos. Es que estamos en la mitad. O sea, nuestro ROE es el 50% del ROE de los promotores constructores de residencial en el resto de Europa. Y claro, es imposible atraer la inversión. Al inversor no le puedes contar cuentos, el inversor tiene que ver que obtiene esa rentabilidad. ¿Por qué no obtiene esa rentabilidad? Primero, nuestra materia prima, el suelo. O sea, no podemos tener tiempos de maduración medios de 15 años, de 20 años, para generar nuestra materia prima, ¿no?, con una inseguridad jurídica absoluta, lo que hace que sea cero industrializada esa generación de suelo e imposible de financiar, ¿no? Entonces, cuando encima nos encontramos en situaciones como en la Comunidad de Madrid, que bueno, tenemos la grandísima suerte de que es la región europea con la mayor cantidad de suelo en desarrollo, ¿no? Y en este momento, gracias a nuestra plataforma Landcamp, tenemos los suelos monitorizados y sabemos que tenemos suelo para 350.000 viviendas. Eso no lo tiene ninguna región de Europa. Partimos de un punto de salida muy ventajoso. Pero claro, gracias a Landcamp vamos monitorizando cuánto suelo nos va entrando en carga. Gracias a Landcamp podemos decir cada año cuántas viviendas vamos a poder iniciar.
Y el problema es que, por ejemplo, en el año 25 dijimos, bueno, pues en virtud de los hitos urbanísticos, en la Comunidad de Madrid tenemos la gran suerte de que vamos a poder iniciar 31.000 viviendas, porque tenemos la materia prima, que, insisto, no la tiene nadie. ¿Cuál es el problema? Ha acabado el año 25 y solo hemos puesto en carga suelo para 6.000 viviendas, es decir, un incumplimiento de objetivos de más del 80%. Eso es lo que hay que atacar, ¿no? O sea, si tenemos suelo que está a punto de entrar en carga, tenemos que ir todos a una para limar todos los obstáculos existentes y que verdaderamente ese suelo entre en carga y podamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, superar la barrera de las 20.000 y poder empezar a decir que hacemos 31.000, 35.000 o las 40.000 que verdaderamente la Comunidad de Madrid necesita, ¿no? Que están lejos de las 15.000, esas que anunció que ahora hablaremos bueno, Pedro sí. Sánchez. Sí. Voy con Elena, Elena, porque también la oferta que hacen los promotores es clave, pero hay otra oferta que está ya hecha y que está en mercado, que es de los propios propietarios que tienen su vivienda en alquiler, que es algo que se ha hecho toda la vida en España, pero que en los últimos años está en cierto modo amenazada. Y hay que preguntar precisamente por esa inseguridad jurídica y por esa ley de vivienda y qué ha producido la ley de vivienda, si ha solucionado algo o al revés, lo ha perjudicado. Bueno, también mi agradecimiento a The Objective por la jornada. Creo que es absolutamente necesario tener jornadas de este estilo y que los medios de comunicación organicéis también este tipo de cuestiones técnicas, porque hace falta mucho dato para bueno, contrarrestar determinados relatos, ¿no? Vamos a ver, al igual que ha establecido Carolina muy claro, en el ámbito del alquiler ocurre lo mismo. La rentabilidad del alquiler está en su momento histórico más bajo desde hace 15 años y estos son datos del propio Ministerio de Vivienda. Esto es una de las cuestiones que yo creo que es importante resaltar también, porque yo creo que hay poca claridad respecto a cuáles son las rentabilidades de estos negocios. Y si no existe rentabilidad, no entra la inversión. Estamos de nuevo en el mismo problema. Pero a ello se añade además el hecho de que la seguridad jurídica y sobre todo la percepción de la seguridad jurídica en materia de alquiler está también en su momento más bajo. Desde luego, la ley de vivienda y en concreto el mecanismo de la ley de vivienda respecto de la imposibilidad o el retraso en la recuperación de la propiedad de aquellas viviendas que tienen una ocupación o una inquiocupación ha sido fundamental. Ese mecanismo y otro mecanismo también, por supuesto, que es el tema de las zonas de mercado tensionadas, que a mí también me gustaría aquí reforzar la idea de que simplemente es un mecanismo que se prevé en la ley de vivienda y que cada comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias exclusivas de vivienda decide cuál es su posición política respecto a este tema. No es cierto que haya comunidades autónomas que no estén aplicando la ley de vivienda y esto creo que es también importante resaltarlo, ¿no? Cada comunidad autónoma desarrolla su propia política de vivienda, como muy claramente se ha visto con la Comunidad de Madrid, con una línea muy clara y con una línea además que yo creo que está funcionando muy bien. Y respecto a los temas de recuperación y defensa del derecho de propiedad, estamos en el momento más bajo. Nosotros hacemos anualmente una encuesta a todos los asociados de ASBAL, que engloba tanto a personas físicas como a personas jurídicas y desde luego que esto es la preocupación primera de nuestros asociados, la imposibilidad de recuperar la posesión de una vivienda en los casos de incumplimiento y de no defensa del derecho de propiedad. Y en este tema, al igual que en otros tantos, lo preocupante además es que nos estamos alejando a marchas forzadas de los marcos y las normas jurídicas que se establecen en el ámbito de la Unión Europea. El ámbito europeo es clave para el desarrollo de las políticas futuras de vivienda y en ese ámbito hay una defensa absoluta del derecho de propiedad. No cabe en ninguna cabeza en el ámbito europeo esta situación de desprotección de una figura jurídica que sí que es un derecho fundamental, a diferencia de otros, y esto creo que también es otro tema que hay que clarificar jurídicamente y que además está en una situación de preocupante desamparo en nuestro país. Gracias, Elena. Vamos a centrarnos un poco también otra vez y volver al dato, porque a pesar de todas estas dificultades y que el acceso a la vivienda es un problema manifiesto que tienen muchos españoles, el dato también está ahí y el año pasado se vendieron 700.000, más de 700.000 viviendas. Son unos datos muy elevados que se acercan mucho a la época de burbuja inmobiliaria. Entonces, al final, la duda de muchas personas, Ángel, desde el Colegio de Registradores, como dato, ¿qué veis? ¿Hay
estamos ante una burbuja, es una burbuja diferente. ¿Quién está comprando esas viviendas y cuál es el perfil si la dificultad de acceso de las familias y los jóvenes es manifiesta? No hay actualmente una situación de burbuja. En los años de la burbuja, desde el 2004 hasta 2008 más o menos, el problema estaba en que en realidad la demanda era una demanda ficticia, o sea, no había una necesidad de vivienda detrás de esa compraventa o de esa demanda de vivienda, sino que lo que se pretendía era simplemente comprar con una finalidad especulativa y una posterior reventa. Esto además se vio bastante favorecido por el crédito hipotecario, que se concedió de forma bastante flexible, y hoy día a la vista está que los bancos habitualmente no financian más del 80% de una compraventa, y también es patente, y como decía ya anteriormente, el 43% de los españoles entienden que su mayor problema es la vivienda. Hay una necesidad efectiva de vivienda, y detrás de muchas de las compraventas o de las demandas de vivienda que existen en el mercado no hay una finalidad especulativa, sino que hay una finalidad residencial. En definitiva, hay un estrangulamiento de la oferta en la medida en que no se construye como tendría que construirse, y una demanda imperiosa de vivienda por un sector de la población muy importante. Cuando cruzamos una oferta bastante escasa con una demanda bastante por encima de lo que es la oferta, nos encontramos con esto, con unos precios que no paran de subir, y es cierto que la gente se alarma, pero yo creo que no puede hablarse de burbuja, por lo menos en el sentido de que pueda producirse un estallido como el que se produjo en 2008. Gracias, Ángel. Volviendo otra vez a ti, Carolina, has hablado de producción de viviendas, has hablado de esas 6.000 viviendas efectivas que se han empezado este año y la intención, ¿no?, de que en la Comunidad de Madrid se pudiesen hacer 31.000. Esta misma semana el presidente del Gobierno, en el enésimo anuncio que se hace sobre vivienda, ya no sé cuántas viviendas llevamos anunciadas, hablaba de 15.000 viviendas. 15.000 viviendas es realizable con la situación y lo que estamos viendo, la falta de mano de obra, la dificultad para construir real. 15.000 viviendas, 23.000 millones. ¿Cómo ve el sector esta medida? A ver, lo primero que vemos con ese anuncio es que quien está al mando no tiene ni idea de la magnitud del problema. O sea, quiero decir, 15.000 viviendas al año, pues en fin, acabo de dar el dato, ¿no?, de lo que producíamos, 250.000 al año, y en lo que estamos, que no llegamos a las 100.000. Entonces, ese anuncio, pues bueno, es un anuncio que la verdad es que yo creo que es desmoralizador ver que desde exacto quien está al mando no se tiene la magnitud del problema, y que se centra exclusivamente en la producción de vivienda pública, ¿no?, que es importante que generemos nuestro parque de vivienda pública, pero creo que en este momento no es ese nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que no somos capaces de generar vivienda para la demanda, toda la demanda existente en el país, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, ayer nos han preguntado continuamente, ¿no?, sobre el anuncio, y yo me limito a decir que la verdadera buena noticia del lunes fue la admisión a trámite ya por fin de la proposición de ley en el Congreso. Es un texto, bueno, una proposición de ley que toca, son 4 o 5 textos normativos, ¿no?, de una forma consistente y con medidas valientes de cambio. Bueno, o sea, establece el siempre ya manido problema de la modificación de la ley del suelo por el artículo 55 de la anulabilidad de los planes urbanísticos, toca los silencios positivos, toca la no necesidad de informes sectoriales, toca la reducción de la acción pública, en fin, toca el tema de la seguridad jurídica, la ocupación. ¿Qué es lo que verdaderamente debe estar tratando ahora la Administración y el legislador para empezar a darle solución al problema? Porque yo, a ver, quiero decir, este problema es compartido y todos tenemos que arrimar el hombro, pero en este momento el problema de que la rentabilidad no exista para el promotor es exclusivamente culpa del legislador y del intervencionismo de la Administración, sinceramente lo digo, y hay que ponerse manos a la obra ya. O sea, es que es tarde, no podemos esperar ni meses ni años, sino que toda mi apuesta a que esa propuesta de ley por lo menos prospere y por lo menos se debata y que Dios quiera que se apruebe, ¿no?, aunque creo que es imposible con
con el Parlamento que tenemos. Gracias, Carolina. En el caso de la vivienda en alquiler, vivienda asequible, vivienda pública al estilo europeo, ¿España puede trabajar en esta dirección? ¿Cómo lo ves, Elena? Bueno, vivienda pública, los países europeos que crearon su parque de vivienda pública lo hicieron ya hace muchísimo tiempo con una inversión grandísima. No estamos en ese momento, ni en temas de estabilidad presupuestaria, por supuesto, ni en temas de contención del gasto público, ni desde luego con el plan, vuelvo al plan europeo de vivienda. Creo que es fundamental que estemos alineados con las políticas europeas porque la inversión fundamental va a venir de ahí y la Comisión Europea lo tiene claro. El camino es utilizar la inversión pública para impulsar la inversión privada, como han hecho Málaga, alcalde, y como ha hecho la Comunidad de Madrid. Me lo vais a permitir porque que sea así de clara, porque además es que esto es un proceso que cuando yo tuve ocasión de estar en la Secretaría General empezamos a trabajar en ello, sacamos todos los suelos residenciales que había en el SEPES y empezamos a movilizarlos y a urbanizarlos. Pero es cierto que al final hay otras administraciones que han sido mucho más ágiles y yo creo que se les tiene que reconocer porque detrás hay un gran esfuerzo, hay muchísimo trabajo y tienen muchísimo mérito. De manera que el camino es la vivienda en colaboración público-privada, porque no existe presupuesto público suficiente para enfrentarse al problema que tenemos y porque ya nos ha dicho la Comisión Europea que el camino es que el presupuesto público se utilice para movilizar la inversión privada. Y ese es un camino completamente diferente a la inversión pública al 100%. Y vamos a ir terminando ya, os pido mucha brevedad. Ángel, de esta pregunta te voy a eximir porque voy a preguntarlas a ellas dos como asociaciones del sector y sobre todo en el tema de la oferta de vivienda. Si fueseis mañana legisladoras, si fueseis la próxima ministra de Vivienda, ¿qué 3 medidas concretas haríais para solucionar esto? Bueno, pues yo lo tengo muy claro. La verdad que no creo que sea ministra, pero... Nunca se sabe, Carolina. Bueno, promotora, constructora, metida ministra de... realmente las 3 medidas yo las centraría en, primero, necesitamos un cambio normativo y legislativo disruptivo, valiente, que cambie el paradigma del urbanismo actual, que es lo que he dicho en mi anterior intervención, que es lo que está frenando el que vuelva la rentabilidad a la promoción-construcción. Y eso tiene que ser a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo tiene que ser con esas modificaciones de ley del suelo. Pongo como ejemplo, la verdad, la ley líder en la Comunidad de Madrid que se está tramitando y que va por esos derroteros, una ley valiente, una ley disruptiva y que en cuanto se apruebe empezará a notarse los cambios de paradigma y empezará a notarse esa atracción de inversión. Y también medidas a corto en esos cambios normativos, medidas de choque como la ley que ha comentado el consejero, la ley de medidas urgentes que está ahora en tramitación en la Comunidad de Madrid, que también es una ley con medidas muy, muy valientes de cambios de uso de suelos vacantes, de sentido común, de incrementos de edificabilidad, de redensificación, en fin. Todas esas medidas son importantísimas. Ahora bien, dentro de esa primera medida de cambios normativos, disruptivos y valientes, también hay que tener en cuenta que las competencias están en los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, por mucho que se legisle a nivel estatal o a nivel autonómico, son los ayuntamientos los que tienen que aplicar esos valientes cambios normativos. Y ahí nos estamos encontrando un choque importante, es decir, esa primera petición que pido de cambio disruptivo va aparejada o va de la mano, ya sé que es un poco bombazo a la línea de flotación, pero tocar algo las competencias, es decir, en un momento dado no se puede dejar en el eslabón más débil la responsabilidad de aplicar todas esas medidas, porque no tienen medios técnicos, porque no tienen capacidad política, en fin, tocar algún tipo de ley de armonización que las competencias las manejen. Luego, segundo punto importante, segunda medida importante que adoptaría es que una vez se realicen esos cambios normativos, disruptivos importantes, tenemos que ponernos a construir las viviendas. Una vez atraigamos la inversión, tenemos que los promotores ponernos a construir y no tenemos mano de obra suficiente. Por mucho que se implemente la industrialización, eso ayuda, pero necesitamos incrementar la masa laboral de la construcción y eso se tiene que tomar, eso ya toco otro bombazo a la línea de flotación, que es la ley de inmigración, o sea, hay que
fomentar de algún modo el que podamos traernos los promotores constructores, trabajadores con formación a origen, con formación aquí, para acometer esa necesidad de duplicar la construcción. Y la tercera medida que tomaría, que va muy de la mano de lo que ha dicho Elena, del tema del Plan Europeo de Vivienda. Es decir, yo creo que estas medidas son importantes, son disruptivas, hay que tomarlas, pero necesitamos un empujón más para lo que es la promoción-construcción de vivienda asequible. Porque la promoción-construcción de vivienda asequible además tiene el límite de que tiene un límite de precio. Ese tipo de ayudas al privado para que salgan los números para promover vivienda asequible creo que es muy importante y está bien orientado en el Plan Europeo de Vivienda y bien orientado en el Plan Estatal de Vivienda que está a punto de aprobarse. Gracias, Carolina. Elena, te pido brevedad. Que muy vamos, rápido. Fatal. Coincido mucho con Carolina. Primero, una refundación del urbanismo español. Tenemos el sistema de 1956 y entre todos nos tenemos que inventar otro sistema urbanístico, pero de base. Modificación de la fiscalidad es fundamental. Sin esta modificación no salen los números y además es completamente injusta la fiscalidad que tenemos hoy en día vinculada al sector inmobiliario y al sector de la propiedad inmobiliaria. Y en tercer lugar, defensa del derecho de propiedad. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias por la conclusión de Elena. Gracias, Ángel, Elena y Carolina. Muchas gracias por vuestras claves sobre la situación actual de la vivienda y gracias por estar aquí. Gracias. Y sí, que vamos a dar paso a la siguiente mesa, es que no sé qué micrófono utilizar, disculpen. Vamos con este punto a la segunda mesa de debate, en la que vamos a hablar directamente de inversión en activos inmobiliarios, situación del mercado español y tendencias internacionales. Una parte clave, como hemos hablado, de la oferta de vivienda es la inversión y qué necesaria para esa inversión es la seguridad jurídica y que esa inversión, como decía Carolina, sea rentable y que hacer casas sea rentable, invertir sea rentable. Pero es que en el inmobiliario, en el mercado inmobiliario, además de la vivienda, del residencial, hay otros segmentos muy importantes que están creciendo en España y que tienen cada vez más interés y que pueden ayudar precisamente a aliviar un poco la situación de la vivienda que tiene en España, que tenemos en España. Hablamos de residencias universitarias, hablamos del senior living, esas nuevas residencias de mayores que son directamente otra cosa y que cada vez están creciendo más en España. Voy a llamar para esta segunda mesa a dos expertas en estos activos inmobiliarios e inversión. Tenemos con nosotros a Paola Earhart, es Head of Living de la consultora JLL, que nos va a aportar su visión sobre la evolución del mercado y las oportunidades de inversión a nivel global. Paola, muchas gracias por estar aquí, puedes ir sentándose. Y también tenemos con nosotros a Carmen Panadero, ella es presidenta y socia fundadora de Wires, que también va a compartir con nosotros su experiencia y análisis sobre las estrategias de inversión y sobre todo sobre esas tendencias, Carmen, de inversión en inmobiliario. Y paso ahora con vosotras, se han tratado muchos temas, gracias en primer lugar por estar aquí. Hemos hablado de muchas cuestiones sobre inversión, pero claro, y centrados en la inversión inmobiliaria, en la inversión en vivienda. Yo quería empezar por, Carmen, preguntarte, la vivienda, lo hemos hablado aquí, ¿la vivienda es un derecho social, es un activo de inversión o puede ser ambas cosas? Y de hecho es ambas cosas y se puede invertir, pero también se puede generar impacto social en el sector. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena por la jornada de Objective y muchas gracias por contar con nosotras para dar esta opinión. Bueno, yo creo que la mesa primera ha puesto muy bien las bases del tema, ¿no? Dónde está el problema y cómo está de grave el tema, como para que ocupe portadas de telediarios y sea la principal preocupación de todos los españoles, entre los cuales me incluyo, no solo como usuaria, como inversora y como más cosas, ¿no? Aquí, cuando hablamos de un derecho, ¿no? Tenemos que, yo no soy abogada, pero yo creo que esto es de primero de derecho. Cuando algo está en una Constitución, es un derecho, será una obligación, por lo tanto, pública, dar ese derecho. Si alguien pone en una Constitución, usted me tiene que dar vivienda y es mi derecho, si la Administración no es capaz de fabricarla, lo que jamás se puede hacer, que es lo que está pasando, es decir, uy, como yo no he sabido hacerlo, no sé hacerlo, voy a salirme por la tangente y le voy a echar la culpa a los 4 que ya les he grabado fiscalmente, con tasas, con IBIs, con AJDs, con ICIOs,
a los 4 que ya tienen vivienda les voy a traspasar una responsabilidad pública y voy a decir, el derecho de la vivienda le cae o sea, el garantizar el derecho a la vivienda le cae a los propietarios privados. Eso, sin ser abogada, yo creo que es anticonstitucional, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. Nos han derivado al sector privado la responsabilidad de proveer de vivienda, que es una carga pública. Entonces, diciendo eso, a mí me parece muy bien que haya unos derechos maravillosos de la Constitución y que todos podamos decir, oiga, ¿dónde está mi vivienda? No puede haber ese trasvase. ¿Qué se ha producido con ese trasvase de responsabilidad? Pues se ha producido atacar la propiedad privada, es base de nuestra sociedad y de nuestra seguridad jurídica. Se ha producido un montón de situaciones muy complejas, como están saliendo ahora en los periódicos, las ocupaciones, alargan lo de los desahucios, ahora si eres propietario de más de 3 viviendas, es como si dijéramos que al que tenga más de 3 supermercados tiene que dar de comer gratis. ¿A qué eso no pasa? O sea, es como decir, oiga, yo tengo 3 viviendas o 25 y si me dedico a esto... Entonces, yo creo que es muy peligroso el discurso, porque ese discurso que se ha trasladado a la sociedad, ahora ya se decide si son 3 o 5. Oiga, que no, que por ahí no va. Que ustedes tienen que liberalizar suelo, bajar incentivo fiscal. Yo no quiero volverme reivindicativa, pero ¿qué IVA tienen los pañales? ¿No? Pues, oiga, quítele el IVA a las ventanas del Leroy Merlin, ¿no? Que quiero decir que la construcción soportamos unos IVAs muy altos y cualquiera que haga compraventa de edificios, el IVA muchas veces es IVA soportado, pero no deducible. Bueno, aquí entramos en un lío de usos, de si es resi, si es terciario, si yo estoy rehabilitando me puedo acoger al 10, solo si es integral. O sea, por favor, seamos realistas. A un sector privado, y quiero dar un dato. Hace 10 años, ayer estuve en una ponencia que daba un economista y enseñaban un gráfico que es impresionante, que es... Hace 15 años, el sector turístico y el sector construcción representaban entre el 12 y el 15% de PIB, ambos. Éramos un país que eran 2 motores en nuestra economía. A día de hoy, bueno, el sector promotor-constructor bajó increíble hasta el 8% con toda la crisis de 2008, como decía Carolina, es que no nos hemos recuperado. Además, la fiscalidad ha subido una barbaridad sobre la vivienda y el sector turismo está en 15%, ¿no? Entonces, si tenemos un decalaje de más de 100.000 viviendas al año de que no se construyen y tenemos eso, se va haciendo una bolsa cada vez más grande, el problema que tenemos ahora de vivienda es solo el principio. O sea que no se puede trasladar, por supuesto que es un activo de inversión, si no hay rentabilidad nadie va a invertir y si nadie va a invertir, con el dinero público no se pueden hacer las viviendas que necesitamos. Gracias, Carmen. Es un activo de inversión, pero dentro del inmobiliario es verdad que hay muchos otros activos que están pegando fuerte en España, que están teniendo un fuerte crecimiento. Paola, ¿qué es lo que en este momento pues, atrae más? ¿Dónde está entrando más la inversión? ¿En vivienda, en residencias, en hoteles? Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro el desequilibrio y la falta de entendimiento entre oferta y demanda en cuestión de vivienda. Entonces, esto está haciendo que al final esto derive a otro tipo de living, ¿no? Y que se vea favorecido. Hablamos de las residencias de estudiantes, hablamos de healthcare, senior, hablamos de flex living, ¿no? Nuevas modalidades y soluciones habitacionales súper necesarias cuando encima no somos capaces de cubrir toda esa demanda. Entonces, es cierto que aunque parezca contrario a todo lo que se ha dicho, la inversión en el sector living sigue creciendo. Al final este desequilibrio favorece la atracción de inversores, porque al final, ¿dónde está tu demanda? La demanda la tienes ahí, ¿no? Con lo cual eso lo estás paliando, pero efectivamente nos queda mucho. Es verdad que el año pasado se transaccionaron 4.5 billions en el sector living en España, algo más de un 20% más que el año anterior, pero si nos fijamos, por ejemplo, en las residencias de estudiantes, alcanzamos los 1.7 billions, que supone casi algo más de un 150% más que el año anterior. ¿Vale? Pasó lo mismo en healthcare, residencias de ancianos, el sector que también subió un 170% más. Con lo cual, sigue creciendo
Creemos en general que España tiene unos fundamentales muy fuertes. Ese desequilibrio favorece la atracción de capital de fuera y sobre todo lo que estamos viendo es que demográficamente crecemos, económicamente nos posicionamos mejor que el resto de Europa, con lo cual los fundamentales están ahí y somos un país que os diría que en las últimas encuestas que hemos realizado, segundo país por detrás de UK donde invertir y especialmente en el sector living. Y todo a pesar, bueno, de lo que hablamos de cierta inseguridad jurídica, por ejemplo, en el tema del alquiler. No sé si el inversor está entrando, que a lo mejor es donde más se necesita, en vivienda para alquilar, viendo pues en lugares como en Cataluña, en Barcelona concretamente lo que está ocurriendo, ahí se está reduciendo la oferta. Realmente el inversor internacional, y esto va para los dos, ve y detecta estos problemas de inseguridad jurídica y decide, en vez de entrar en vivienda en alquiler, entrar en otro segmento como son universidades o irse con ese dinero a Portugal o a otro país cercano. A ver, yo aquí hablo ya desde no mi posición de presidente de Wire, sino mi posición en el día a día. Yo soy inversora, llevo una gestora de fondos inmobiliarios y absorbemos mucho capital internacional y nacional, ¿no? Tenemos las dos variantes. Es verdad que como la vivienda se ha convertido en una herramienta política, hay mucha gente que huye y se está yendo mucho dinero al living y hay un motivo muy claro. Ahora mismo la regulación sobre la vivienda es aplastante y sobre el terciario es mucho más liviana. Tú puedes indexar tus rentas a IPC y en cambio un contrato, en el momento que te limitan la subida del IPC y que te hacen limitaciones en función de si eres empresa o persona y tú tienes una distinta relación con las leyes, bueno, toda esa complicación. Entonces, ¿qué pasa? Que está viniendo mucha inversión al living. Yo estoy invirtiendo en apartamentos turísticos, o sea, estamos comprando edificios. Ahí un dato para no parecer la pesimista del día, que he contado antes solo cosas malas. Un dato importante es que como la demanda es tan brutal, lo que sí que se puede hacer es apostar mucho por la reconversión de edificios terciarios en unidades alojativas. ¿Eso cómo se puede hacer? Eso es mucho del living que se está creando ahora y que es maravilloso porque ayuda a desaguar un poco la necesidad alojativa. Mucha gente que viene a Madrid a lo mejor no viene a tener niños, empadronarse e ir al colegio, viene de paso, viene a estudiar, viene a pasar un fin de semana, a pasar las Navidades. Toda esa gente se está creando un nuevo concepto de apartamento turístico que no es vivienda turística, no es BUT, o sea, no quitas unidades familiares para convertirlas en hotelitos encubiertos, sino coges edificios de oficinas, los reconviertes en terciario hospedaje. Esos son contratos con IVA y eso está trayendo muchísimo capital, porque ahí puedes coger edificios obsoletos o en zonas que para residencial que para terciario oficinas, tener a lo mejor un edificio de oficinas en una zona no central de Madrid que no sea un CBD, no tiene tanto interés. Y coger ese edificio, hacer apartamentos turísticos de corta media estancia, que te pueda venir desde alguien que venga en un nómada digital o un estudiante a venir a vivir 9 meses o una familia a pasar un fin de semana, es una gran opción. O sea que yo creo que está viniendo dinero, se está desviando mucho dinero. Fijaos la noticia de hoy o de ayer, ¿no? Lo de Brookfield. O sea, está todo el mundo ahora asustado, por fin se están dando cuenta de que si ahora mismo Brookfield pone 5.000 viviendas, las saca al mercado de alquiler y se las lleva a la venta, ¿qué podía salir mal o qué podía salir bien? ¿No? O sea, obvio, si estás diciendo que no vas a permitir que haya desahucios, pues ¿qué hace un gigante? Le vende a otro gigante y ese señor ya lo ha dicho. Voy a vender vivienda a vivienda. Habrá 5.000 afortunados que puedan comprar una vivienda, pero habrá 5.000 familias que se queden sin. Entonces, el capital institucional le va a costar cada vez más ir a la vivienda tradicional en alquiler tipo LAU. Paola, vamos a hablar precisamente de ese perfil inversor, el perfil internacional. Has dicho, bueno, estamos posicionados por detrás de Reino Unido ya en la inversión en España. ¿Qué perfil de inversor está viniendo? ¿Son fondos? ¿Son family office? ¿De qué países? ¿Qué dibujo podemos hacer? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, te diría. Realmente si nos vamos al residencial más tradicional, vemos que quizá estamos mitad entre inversor más local e inversor internacional. Yo creo que también porque en esa parte más residencial entra también un poco más el lujo y tal, que quizás sea más local o, que internacional. Pero es verdad que
que, por ejemplo, si nos vamos al segmento de residencias de estudiantes, vemos que el 80% es inversor internacional. Viene marcado principalmente por una transacción enorme que se hizo el año pasado, que vendió Brookfield a un fondo canadiense, entonces marca casi todo eso. Luego tenemos otro perfil, por ejemplo, donde hablaba Carmen, que es el flex living, esta modalidad nueva de la que hablamos, que es 100% nacional. ¿Vale? En ese sentido, porque bueno, pues quizás el tema regulatorio no está tan claro y bueno, ya sabemos que cuando existe cualquier tipo de riesgo normativo, pues la inversión internacional se resiente un poco más. Pero bueno, diría que en general el capital, hay capital extranjero, hay capital nacional, y el perfil diría que casi, dado que es un sector que se está profesionalizando poco a poco, no llevamos tanto tiempo de un sector living tan institucional, digamos, diría que casi la mayor parte del capital que entra es de perfil value add. O sea, necesita un recorrido. Estamos empezando a ver inversores algo más core, con plataformas ya más estabilizadas, pero seguramente este año y el año que viene veremos ese tipo de capital entrando más. Pues me dejas un poco votando para la última pregunta, que era un poco cómo veis, ¿no?, los próximos años. Dices que los próximos años ves un poco esa entrada de capital y entiendo que ya brevemente las dos, cómo veis el futuro del sector inmobiliario en general, de la inversión inmobiliaria, no solo en vivienda, sino todos los segmentos que estáis comentando. Empiezo. A ver, la inversión inmobiliaria, como hablábamos antes, independientemente de que nos pongamos palos en las ruedas, los fundamentales de país que tenemos son impresionantes, ¿no? Tenemos atracción de talento, tenemos atracción de turismo, tenemos atracción de todo tipo. Todo el mundo quiere estar aquí, vivir aquí, hacer cosas aquí. O sea, cuando los fundamentales son claros, es que te viene un comité de riesgos, me da igual que estés en Londres, en Nueva York, en Dubái o aquí en Madrid sentado, y que dices, oye, falta vivienda, tal, no sé qué. Es obvio que vamos a seguir atrayendo capital. El peligro que tenemos es que para el sector que más necesitamos atraer es el que más palos en las ruedas estamos poniendo, y yo creo que debería haber un pacto de Estado, se lleva diciendo siglos, pero no creo que se haga, decir, oiga, tenemos un problema con el dinero que tenemos en este país, no llegamos a fabricar las 200.000 viviendas que necesitamos, que es más, que deberíamos fabricar durante probablemente 7 años 300.000 para suplir el decalaje que hicimos mal. Para eso hay gente que sabe hacer el número de cabeza. Yo no quiero decir un número, pero para eso no hacen falta 14 billions, es que a lo mejor hacen falta 35 cada año durante los próximos 10 años. Entonces, tenemos los fundamentales a favor, tenemos que hacer algo para que poder quitar inseguridad jurídica y que ese dinero llegue, porque si no se irá a otras cosas. Los centros de datos son maravillosos, nos hacen falta, está entrando muchísimo dinero ahí. Las residencias de estudiantes, claro que nos hacen falta, está entrando ahora mucho dinero otra vez. Retail, se están redescubriendo los centros comerciales, está habiendo operaciones maravillosas de retail que creía todo el mundo que se había muerto, ni de broma se ha muerto, ha cambiado la experiencia, está volviendo a entrar dinero a oficinas, maravilloso. Pero es que si en Resi, que es lo que necesitamos como el comer, empieza a salir porque empiece a verse esos movimientos, que te crees que la noticia de Brookfield la leemos solo aquí en Madrid, la leen en todo el planeta, y eso lanza una cosa de ostras, paso atrás, y eso nos puede producir problemas. Pues Carmen, Paola, muchísimas gracias a las dos por vuestras claves sobre esa inversión inmobiliaria, y os emplazo también para el año que viene a ver cómo han ido este año pues esas inversiones. Gracias. Ojalá ya cambie. Y ahora ya en este punto vamos a hacer un alto en el camino, bueno, un cambio un poco de registro para hablar precisamente de uno de los segmentos de la vivienda que más está creciendo en los últimos años. Es el sector del lujo, es el sector premium, es la vivienda de lujo que se está viviendo en toda España y ciertas zonas donde está creciendo de una manera brutal. Para abordar esta realidad es un placer contar con nosotros hoy con Jesús Gilmarín, él es CEO de Gilmar, con una amplia trayectoria. Jesús, cuando quieras, charlamos sobre esta situación de la vivienda de lujo en España. A ver, por aquí.
Pues aquí al ladito mío. Gracias en primer lugar por estar con nosotros. La verdad que es un placer, después de estas mesas que hemos tenido, analizando un poco la situación en general, hay sectores y hay segmentos dentro de la vivienda que están funcionando pues prácticamente como un tiro, como es el sector premium, y están creciendo de una manera que tú, Jesús, en tu larga trayectoria, en tus más de 30 años de experiencia, no sé si has visto un momento como este en el sector del lujo. Bueno, yo llevo 44 años vendiendo casitas. Durante mucho tiempo era el jovencito, ya no lo soy tanto. Ha habido momentos de precios altos a lo largo de estos 44 años y ahora, concretamente en el sector del lujo, pues efectivamente estamos viviendo un buen momento. No es bueno generalizar, porque aquí rápidamente tendemos a generalizar, y el comportamiento, dependiendo de la zona, varía. ¿Qué está pasando precisamente por zonas, Jesús? Porque hay lugares como Madrid donde el lujo está creciendo en los últimos años desde la pandemia de una manera muy fuerte. Málaga, en la que Gilmar siempre ha sido experto, bueno, es una zona, o sea, Marbella, donde siempre ha habido mucho lujo, pero sobre todo lugares como Madrid, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién está viniendo a comprar todas estas casas? Bueno, en Málaga, que no podemos hablar mal porque está el jefe aquí, empieza a haber compradores extranjeros, cuando hasta hace poco no era ese el caso. Digamos que Málaga era un poco la ciudad dormitorio y donde trabajaban era fuera de Málaga, y ahora está cambiando eso. Ahora ya el trabajo se genera en Málaga y se van a dormir a las zonas residenciales próximas. Y Madrid pues tiene más protagonismo los latinoamericanos en general, porque cualquier latinoamericano que venga a vivir a Madrid, pues primero desde el punto de vista cultural, social, etcétera, está exactamente como en su casa, y luego las diferencias de seguridad, de infraestructuras y tal, pues hacen que sea un paraíso. O sea, España tiene cosas buenísimas. Hace falta que, a pesar de lo buenas que son, nuestros gestores no terminen por destrozarlo. No hablo de partidos ni de tal. Hay, dentro del mismo partido hay alcaldes maravillosos y hay alcaldes nefastos. Los técnicos quizá están cobrando un protagonismo que no deberían tener. O sea, la administración debe estar al servicio del ciudadano para resolverle los problemas, no para creárselos. Hay administradores que se creen que son los jefes y que es al revés, que ellos tienen que exigir. Por otro lado, el papel del promotor no solamente no es para canibalizarle, que se le ataca desde todos los ángulos, pues porque ganan dinero, porque ganan mucho dinero, porque explotan, porque, desde muchos ángulos. Y yo creo que es al contrario. O sea, quien es capaz de generar empleo, de crear vivienda, de tal, es que había que venerarle, había que llevarle bajo palio y hacerle las cosas fáciles. Los técnicos y en general la administración tiene que situarse más en su posición de dar servicio a los que, unos con más acierto, otros con menos, se plantean crear empleo, invertir y desarrollar proyectos. También, entonces, la vivienda prime, la vivienda más de lujo, ¿se ve afectada por esta situación de los legisladores? ¿O? Sí, sin duda. O sea, se ve afectada en general. ¿Qué pasa? Que antes podía entrar un promotor que a lo mejor no tuviera mucha experiencia o no tal, y más o menos le podían salir los números. Ahora alguien que dependa de la financiación, que haya hecho un plan de negocio para ejecutarlo en un plazo de tiempo, pues está completamente
mirando al cielo a ver qué va a pasar. Es decir, no puede ser o sea, por un lado se crean herramientas que teóricamente son soluciones. Por ejemplo, las declaraciones responsables. Pero claro, las declaraciones responsables no se gestionan igual en todos los sitios. Hay en sitios que son efectivas y que permiten empezar una obra en una semana y terminar, pero hay otros donde pues, los técnicos han decidido que eso les resta protagonismo o poder, o vete tú a saber qué, y son incapaces de ponerlo en marcha en algunos sitios. Pues la ley ómnibus tiene cosas muy buenas si le permites llevarla a cabo. Es que mucha gente que habla de esto, a mí me encantaría decirle, mira, cógete a tu arquitecto, vete al ayuntamiento, que es donde hay que ir, presenta el proyecto y luego cuando hayas entregado las viviendas con la LPO, vienes y me cuentas cómo te ha ido la vida. Y os vais a dar cuenta que es dramático. Jesús, volviendo un poco al tema de la vivienda de lujo, no sé si también las normativas, pues ese intento de control de compra de vivienda por parte de extranjeros, el fin de la Golden Visa, si eso está afectando de algún modo en la compra de vivienda en este segmento. Hombre, al final yo creo que el que tiene dinero o el que tiene capacidad para comprar viviendas altas, por mucho que pretendan afectarle, yo creo que todavía no es importante esa capacidad de perjudicar, pero es que no tiene que depender de si las viviendas de lujo son mejor tratadas que las viviendas de protección oficial o por ejemplo, otro error que es muy fácil escuchar cuando se habla de la vivienda, se habla de la vivienda nueva. La vivienda nueva no llega a un 15% de las que se transaccionan. Es decir, dentro de la vivienda usada habría que hacer mucha más labor de facilitar, de ayudar, que de la vivienda nueva. Y desde luego la vivienda nueva es implanteable. Primero, que un plan general se diseña hoy con lo que teóricamente hoy está de moda, tiene demanda, etcétera. Yo tuve un tiempo que fui alcalde y, por ejemplo, tenía muchísimos problemas. Se habían creado los famosos macautos y tal. Bueno, pues la ordenanza nuestra no nos permitía llevarlo a cabo. Se estaba imponiendo las medianas superficies. Entonces, no se podía hacer. Había que una revisión del plan. O sea, el urbanismo, el planeamiento en general, se tiene que adaptar al mercado, no al revés. Y claro, todo esto son muchas trabitas. Hay gente o sea, sinceramente había que examinar a los que gestionan esto y, oye, si tienes cualidades y conocimientos, perfecto. Pero hay gente que opina de esto y no tiene ni idea. Es decir, ¿es importante la vivienda? Joder, por cada transacción, si analizas la cantidad de profesionales que intervienen, notarios, registradores, agencias de publicidad, comercializadoras, vete a analizar todos los oficios que intervienen en una obra, pues, que es algo importantísimo para la economía de un país y no siempre estamos en las mejores manos. Pues ya para finalizar, y bueno, con tu corta experiencia de 44 años en el sector, ¿cómo ves el futuro del sector de Prime, de vivienda y en general de la vivienda? Pues hombre, yo creo que estamos en una ola que nos beneficia. Somos un país maravilloso, donde mucha gente que viene de fuera a disfrutar de nuestras playas, de la gastronomía, de la cultura, de los toros, aunque muchos los critiquen. O sea, somos un país impresionante y no hay nada más como viajar para darte cuenta de lo importante que es lo que tenemos aquí. Hay que cuidarlo. Pues hombre, hasta hace poco la red de trenes era algo para presumir en todo el mundo.
hace falta recuperar esa confianza. Tenemos un nivel de infraestructuras, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, que hay muy pocos países que lo tengan. Y luego, pues yo creo que el carácter español es un carácter que se presta a que la gente venga a vernos. Entonces tenemos todo lo bueno y solamente nosotros somos los que tenemos la capacidad de estropearlo, pero somos muy buenos. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta pequeña charla, por su experiencia, obviamente, y ya nos quedamos sin tiempo, vamos con la siguiente mesa, así que muchísimas gracias. Y vamos ya en este punto con la última mesa de nuestra jornada de hoy, porque como ven, se llama Vivienda Futura. Hemos hablado del presente, de cómo es la situación actual, pero vamos a hablar precisamente del futuro y de los retos de las viviendas del futuro, retos demográficos, retos de cómo van a ser nuestras ciudades. Llamo ya para subir aquí al escenario a Alejandro Macarrón, responsable de estudios y análisis del CEU Cefas, con una dilatada experiencia que nos va a hablar sobre demografía de las ciudades tan importante, y a David Soya, director general de Madrid, capital mundial de la construcción, la ingeniería y la arquitectura. Si podéis ir tomando asiento para esta pequeña última charla de la mañana antes de la clausura del alcalde. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Yo, Alejandro, en primer lugar, voy a comenzar contigo porque hemos hablado mucho de la vivienda, de la falta de vivienda, de la falta de oferta, pero claro, ¿quién vive en las viviendas? Pues las personas, los ciudadanos, esa demografía, qué importante es, y esa demografía está cambiando mucho. En los últimos años ha habido una fuerte llegada de inmigración necesaria para trabajar y para millones de cosas, pero claro, entiendo que esto también está afectando al mercado de la vivienda. O sea, ahora mismo hay dos demografías en España, la de los españoles de toda la vida y la de los que vienen de fuera, ¿no? Los españoles estamos menguando, estamos perdiendo unos 200.000 al año por más muertes que nacimientos, entonces absolutamente todo el crecimiento de población y más viene por inmigración. Si uno mira las cifras de la Seguridad Social, de la EPA y demás, salen aquí varios millones de parados desde la crisis anterior, con lo cual teóricamente no se entiende la llegada masiva de inmigrantes en relación al mercado laboral. O bien tenemos desincentivado a la gente que está parada de trabajar, tenemos un problema estructural ahí. Entonces, en los últimos 4 años han venido 2,5 millones de inmigrantes. Si construís las viviendas que construís, pues que si se hace todo al revés, que puede salir mal, ¿no? Es así, o sea que entonces, eso es la evolución que está habiendo. Los españoles estamos menguando, mientras no aumente la natalidad vamos a perder 200.000 al año o más y lo rellenaremos o no con inmigrantes que se integrarán o no. Que, por cierto, otro problema, decíais de todos los problemas que habéis citado, de la inversión, de que no salen los números, es que además la nueva demanda que está viniendo, quitando esos mexicanos de alto nivel, es de poco nivel adquisitivo, de las cosas como son. Digo, a efectos de cuando tienes, no te salen los números muy bien, pero tienes compradores muy ricos, pero cuando lo que tienes no es tan rico. Entonces, la demografía tiene un efecto claramente, digamos, en ese sentido, que no se puede despreciar. La demografía está el destino, dicen los demógrafos, y en los mercados dicen en la demografía está la clientela, ¿no? Y la clientela está cambiando. ¿Qué está cambiando en las ciudades? En las grandes ciudades está habiendo una sustitución de población. A mí me pasa como a los gallegos con las meigas respecto al gran reemplazo. Yo no creo en la teoría del gran reemplazo, pero lo está viendo. Y en las grandes ciudades, brutalmente. Madrid en concreto está viendo, se está yendo población española y está viniendo población foránea. Hay una sustitución, para bien o para mal, pero eso es así, lo cual además da que pensar si encima los precios están tan mal, ¿no? Y luego hay otro elemento que comentábamos antes cuando preparamos la jornada, de lo que nadie habla, que es el efecto de las pautas familiares, la desestructuración familiar, que crean muchísima necesidad de vivienda. Yo he calculado que con las pautas de familia que había hace 50 años en España, cuando había natalidad sana, con esas pautas de familia, es decir, casi todo el mundo estaba casado, se tenían hijos, etcétera, pues ahora harían falta 3 millones menos de viviendas para la misma población. Pero claro, cada vez que hay un divorcio, eso parece que no le importa a nadie, pero hace falta una casa más. Entonces, yo creo que son cosas de las que se habla poco, que me gustaría que se hablase más, y desde luego yo creo que tenemos la peor gestión de la inmigración posiblemente de Europa, porque está viniendo, si veis los últimos datos, es una anomalía completa, ¿no? Bueno, tenemos tantas cosas anómalas, tenemos comunistas en el gobierno, o sea, cuando se hace todo al revés, ¿qué puede salir bien, no?
Alejandro, gracias. David, vamos a hablar desde el punto de vista de una ciudad como Madrid. Precisamente con todo lo que hemos hablado, Madrid es una de las ciudades más potentes, la locomotora a nivel económico de España, pero puede ser un referente internacional de construcción, de arquitectura, de movilidad, de desarrollo urbano, si no garantiza un acceso razonable a la vivienda, si no podemos ofrecer esa vivienda a todos los que vienen o los que nacen. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Sobre tu pregunta, bueno, pues es que Madrid ya es un referente internacional en construcción, en desarrollo urbano, en movilidad, en construcción. Bueno, yo soy el representante de Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. El nombre no lo elegimos porque sí, sino porque ya lo somos. Tenemos aquí un ecosistema que no tiene ninguna otra ciudad. Y nuestras grandes empresas constructoras están ocupando los primeros puestos en facturación internacional desde hace décadas. ACS es la primera empresa en facturación internacional del mundo. Y FCC, Acciona, SACIR, OLA están posicionadas siempre entre las 20 primeras. O sea que como construcción ya lo somos. En cuanto a movilidad, por ejemplo, bueno, pues si uno coge cualquier ranking internacional sobre ciudades y ve cuál es el posicionamiento de Madrid, verá que cada año va mejorando en todos los rankings. Y en movilidad, pues puntuamos muy alto. ¿Por qué? Bueno, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? El acceso al aeropuerto. Puedes acceder en tren, puedes acceder en metro, puedes acceder en autobús, en vehículo privado, en taxi. Es decir, tienes todos los medios para poder acceder al aeropuerto. No creo que haya muchas ciudades, o no hay muchas ciudades en el mundo que puedan acceder de esa forma. O sea que en movilidad volvemos a ser otro referente. Y respecto al desarrollo urbano, aparte de los desarrollos urbanísticos que se están haciendo, Madrid Nuevo Norte va a ser un desarrollo urbanístico, pero va a ser también un desarrollo urbano que va a ser un referente. Nosotros hemos creado, junto a la Comunidad de Madrid y la Fundación Metrópoli, un laboratorio de soluciones urbanas para poder implementar allí los proyectos más innovadores y configurar toda esa zona como un referente internacional. Entonces, estamos en el camino, somos ya referente, pero tenemos esa asignatura pendiente porque sí que existen, lo hemos visto aquí, lo vemos diariamente en esas preocupaciones de los españoles, existe una dificultad de acceso a la vivienda. ¿Cómo desde vuestra visión se puede atajar este problema? Es verdad que el acceso a la vivienda es un problema, pero yo creo que todas las ciudades y todo el desarrollo económico va aparejado inevitablemente ese problema. No ha habido en ninguna ocasión en que se haya desligado uno de otro. Viajo a Málaga con cierta periodicidad y como está el alcalde le voy a contar una anécdota. Hablando con un taxista le pregunté, bueno, ¿y el acceso a la vivienda cómo es? Y dice, bueno, terrible. Y digo, bueno, pero ¿y le compensa a usted la evolución que ha tenido Málaga con esta subida de precios? Y dice, totalmente. El cambio que ha tenido Málaga en estos últimos años compensa sobradamente esa dificultad de acceso a la vivienda. También han hablado de Madrid, ¿no? Y bueno, pues es que Madrid se ha posicionado como la segunda ciudad de Europa en atracción de inversión extranjera en el sector inmobiliario, solo por detrás de Londres. Nosotros elaboramos un índice que lo llamamos de sensatez y riesgo en la adquisición de la vivienda. Lo elaboramos para España, pero bueno, con un convenio con el Ayuntamiento de Madrid lo elaboramos también para Madrid. Y lo que medimos es cuál es la temperatura del mercado de la vivienda. En el 2007 ese valor, que tiene que estar no superior a 30 puntos, estaba en 47 y ahora estamos en 28, 24. Madrid lo supera, está un poquito por encima, es decir, tenemos un mercado un poquito sobrecalentado. Y luego también elaboramos un cálculo de demanda y hemos calculado que en España hay hogares residentes que unos más de 2 millones de hogares residentes en España están buscando vivienda. En Madrid son 220.000 y el número de viviendas nuevas que sería necesario para poder satisfacer a esos hogares residentes que buscan vivienda, primera vivienda, sería de unas 100.000 actualmente, en el 2025. Gracias, David. Alejandro, en esa planificación a las viviendas del futuro, a las ciudades del futuro, ¿estamos planificando bien en base a esos cambios demográficos que estamos teniendo o estamos haciéndolo como se hacía antes? Los políticos no lo sé. Supongo que los que jugáis vuestro dinero más os vale que planifiquéis bien, ¿no? Y que veáis lo que hay, ¿no? Y que vamos, pues cada vez más gente vive sola. Es decir, la gente que vive sola en España se ha multiplicado por 7 o por 8 en los últimos 50 años y es una tendencia, cada vez más gente vive sola, hogares más pequeños, menos poblados,
personas más mayores, o sea, no solamente en demografía no solo hay que ver eso, el número total de personas, sino de dónde vienen, también la composición por edades. Eso, lógicamente, influye en qué tipo de urbanismo quieres tener, ¿no? Entonces, eso, ya digo, yo no sé si se está planificando bien. Digo, más le vale entender a la gente la demografía que viene y, por cierto, que el boom migratorio no está garantizado que continúe indefinidamente. Entre otras cosas, yo pienso que es completamente insostenible políticamente. Hay una saturación, no solo en España, sino en toda Europa y en Estados Unidos, de lo que ha venido en las últimas décadas. Eso por una parte, y por otra parte, yo creo que tenemos que dar trabajo a todos los que no tienen trabajo antes que traer más inmigrantes. Y en ese momento, una cosa que digo bastante provocativa, porque aquí vivís de hacer viviendas, ¿no? Pero si no viniese inmigración, el problema de la vivienda se resolvería solo, porque los españoles liberamos vivienda todos los años. Con 200.000 muertes más que nacimientos, estamos liberando decenas de miles de viviendas. Entonces, tendríamos una capacidad, simplemente frenando la inmigración, haciendo inmigración cero y absorbiendo en el mercado laboral la que hay. Por ejemplo, se habla de mano de obra en la construcción, pero es que yo miro cuánta gente se ha colocado en la construcción nacida fuera de España y cuánta gente ha venido y dice, oye, para que se coloquen 30.000 no me hace falta 500.000. Dice, que tengan los 30.000 y además, como decís, en origen, que esa es la inmigración virtuosa, la que se contrata en origen, por obra incluso, ya ni siquiera con permiso permanente, pero por obra todo lo que quieras, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas no se están haciendo, son muy importantes que se hagan y mientras no se hagan, pues seguiremos con esta deriva, porque realmente, Carolina, yo creo que nos conocimos hace un par de años y ya decías, esto está fatal, bueno, está fatal de refatal, ¿no? Yo creo que hay que parar ya, porque es que no pueden venir 500.000 inmigrantes más al año si tenemos tanto parado y hay tanto déficit de viviendas. Y no es culpa de ellos, yo no les culpo a ellos. Yo, la persona humana, como se dice, a mí no me gusta la redundancia, pero se dice la persona humana que viene es tan humano como yo y hace muy bien en buscarse la vida. Pero es que aquí no cabemos, es que nos revientan las costuras en España, en vivienda, en paro, en sanidad, al margen de algunas personas de más dinero, hablo de los grandes números, ¿no? Y luego además esa demanda se viene sobre todo a las ciudades. O sea, otra de las tonterías que se dijo con la inmigración es que vamos a rellenar la España vacía, que ojo, que a mí me encanta como madrileño también todo lo que dices, no sé si el resto de España está tan feliz, si hay un desarrollo más armónico, pero se dijo una tontería que iban a ir a la España vacía. O sea, el inmigrante es urbanita, es incluso más urbanita que el español. ¿Dónde se viene? Pues a Madrid. Madrid está recibiendo el triple de inmigración de la que le tocaría por su peso poblacional en España. Y claro, eso está generando una tensión incrementada. Gracias, Alejandro. Y ya por último, porque nos estamos quedando sin tiempo, David, quería preguntarte por rehabilitar o densificar más las ciudades con la rehabilitación. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría esa densificación? Ya, bueno, pues el ejemplo ese del taxista de Málaga ya da una buena señal de por dónde vas a responder, pero si puedes hacernos unas impresiones sobre esto. Hombre, yo creo que la rehabilitación debe ser siempre la primera opción, ¿no? Si tenemos viviendas vacías en una ciudad, se puede rehabilitar y se pueden utilizar, pues lo primero va a ser más rápido y lo segundo, pues va a ser más sostenible, ¿no? No tiene sentido construir cuando ya tienes algo por lo menos casi listo para poder utilizar. Los grandes desarrollos urbanos, ya lo han dicho, 20 años, pues no tenemos tiempo. Sobre la densificación, ventajas e inconvenientes, bueno, pues depende del modelo de ciudad que queramos. Hay una serie de ventajas en la densidad que son incontestables, ¿no? Todo lo que es las estructuras, las infraestructuras, el transporte es mucho más barato y lo que como economista me interesa mucho es que la productividad en las ciudades densas es mucho mayor que en las ciudades menos densas. Hay un estudio, lo elaboró Diego Puga junto con otro autor y lo hacen de forma internacional, pero ponen un ejemplo en España, ¿no? Y es que un trabajador en España que trabaja en Madrid, si se va a una ciudad más pequeña, pierde entre un 20 y un 30% de su productividad en 5 o 6 años, solo por el traslado. Es decir, que hay un spillover, una densidad que las densidades de las ciudades favorece. Y luego, perdona, pero que quería comentarte un aspecto sobre el precio de la vivienda. Hemos hecho un estudio desde 2007 hasta la actualidad y hay un dato que es muy importante y es que en el 2007 por el coste de un metro en el barrio de Salamanca se podía comprar 1,8 en Vicálvaro, la diferencia entre el distrito más caro y más barato. Ahora es de 3,6, se ha duplicado. Es decir, ahora por cada metro en Vicálvaro puedes comprar 3,6 metros en... Ah, perdón, se ha duplicado, pero bueno,
Es decir, que me habéis entendido, perdona. Estaba con los números en la cabeza y no... Entonces, bueno, ahí pues estamos viendo que las zonas más ricas cada vez son más caras y las pobres cada vez son más baratas. Y luego también con el alquiler no ha seguido esa tendencia, porque en el barrio de Salamanca, por ejemplo, la diferencia entre Vicálvaro y el barrio de Salamanca es de 1,7, mientras que en el precio de compra es de 3,6, con lo cual un inversor que quiera alquilar pues debería de pensar dónde compra, ¿no? Si en Salamanca o en Vicálvaro o en otro distrito. David, Alejandro, muchísimas gracias por vuestras impresiones y análisis y gracias por asistir a Vivienda Futura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ya antes de clausurar por parte del alcalde de Málaga, doy palabra a mi compañera Maite Rico, directora adjunta de DeoJective. Buenas tardes. En la presentación, teóricamente, me correspondía hacer comentarios sobre el desafío de la vivienda en las ciudades, cosa que no voy a hacer porque lo hemos visto ya, llevamos haciéndolo toda la mañana y con gente absolutamente conocedora del problema. Yo voy a hacer un poquito de bisagra para presentar al alcalde de Málaga, pero sí quería hacer un apunte histórico de formación profesional. Y es que, bueno, el problema de la vivienda no es un problema de las ciudades actuales. Estoy segura que había problemas de vivienda en Alejandría o en Jericó, y en Madrid ha habido problemas de viviendas de toda la vida. En el caso de Madrid, en la etapa contemporánea, digamos, sucesivos gobiernos propusieron soluciones habitacionales, ya fuera con los planes de las colonias en la dictadura de Primo de Rivera y antes incluso a principios del 20 y la República, o con los planes de vivienda protegida del franquismo. Hay una calle en Madrid, es un apunte curioso que quería hacer, que es la plasmación del crecimiento urbano y de los desafíos que ha habido en términos de vivienda, y es la calle de Alcalá, 11 kilómetros, que nace en el corazón de la capital, la Puerta del Sol, y muere en el extrarradio, en el distrito de San Blas. Entonces, recorrer la calle de Alcalá es recorrer la historia de la ciudad y constatar su evolución como ser vivo, con sus grandezas y sus miserias, ¿no? Al inicio, efectivamente, vemos que es un escaparate del poder, con los bancos, los edificios culturales, soberbios palacetes, y termina siendo pues un escaparate de lo que fue la inmigración, el hacinamiento y el laboratorio de numerosas iniciativas de vivienda social. Y pasamos efectivamente del Círculo de Bellas Artes, del Casino, del Banco de España y las Cibeles, a la Puerta de Alcalá, que es donde Madrid pues rompe sus costuras amuralladas en 1869, y pasamos al Ensanche, el Retiro, barrio de Salamanca, zona residencial con hermosos edificios de la burguesía, que va decayendo hasta las Ventas, donde se hace en los años 30 la Plaza de Toros, y el extrarradio hasta los años 60 del siglo pasado. La frontera, que era lo que es hoy la M30, que era como una cicatriz, a partir de ahí ya, cruzando el puerto de Ventas, se iniciaba pues una calle de Alcalá obrera, estrecha, con edificios de calidades baratas, donde se hacinaba pues la inmigración interna procedente de las áreas rurales y que se agudizó en la posguerra, que se hacinaban en asentamientos espontáneos de infravivienda. Esto pasó ahí, pasó pues todo el cinturón de Madrid, sobre todo por el sur, ¿no? Y acaba pues en lo que es hoy el distrito San Blas Canillejas, que son 170.000 habitantes y que nace justamente de una promoción de parcelas públicas en los años 50. Ya en el año 57 el plan de urgencia social previó la construcción de 20.000 solo ahí, digo también por mencionar la cifra de las 15.000 de la que hablaba Pedro Sánchez, y al llamado Gran San Blas se fueron añadiendo toda la variedad de viviendas asistenciales, los poblados dirigidos, los poblados de absorción, las colonias benéficas construidos por sus futuros inquilinos. O sea, todo es un muestrario de soluciones habitacionales para la vivienda
social. Eran viviendas muy pequeñas, de baja calidad, no había urbanización ni transporte, y todas estas dotaciones se fueron ya mejorando a partir de los años 80. Hoy, pues aquellos pisitos de protección oficial en barrios periféricos que fueron la hucha de millones de familias se venden y alquilan a precios carísimos. El centro degradado de Madrid, donde tenían sus viviendas las abuelas castizas, pues en Lavapiés se los disputan las empresas de Airbnb. Hoy tenemos venta de pisos con gente dentro, ya sean ancianos o ocupas incluso. Y tenemos partidos políticos que han tomado la ocupación por bandera y hacen la guerra a cualquier iniciativa privada. Entonces, en Madrid y en toda España, efectivamente, la vivienda es un problema, pero es sobre todo un problema de gestión. Y al hablar de gestión, pues hablamos de políticos. Y si hay un responsable público reconocido por su capacidad de gestión, ese es Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde hace 26 años. Francisco de la Torre es sociólogo, ingeniero agrónomo y especialista en desarrollo regional por la Universidad de Gand en Francia. Si combinas toda esa formación con una curiosidad insaciable, una profunda vocación de servicio y una bonomía inquebrantable, sacudes bien, pues de la coctelera solo puede salir un buen alcalde. Así lo han reconocido sus conciudadanos, que lo han elegido en 6 ocasiones sucesivas, 4 de ellas con mayoría absoluta, la última en 2023. Con su impulso, Málaga ha vivido una revolución de ciudad de paso mortecina con un centro degradado a ser hoy una urbe hermosa y vital. No hablo solo de los museos, hablo de una transformación urbana profunda con la recuperación del puerto, parques y jardines, patrimonio, el centro urbano y la integración de las playas, hoy justamente en ese espacio. Es también referente de ciudad inteligente y de hub tecnológico y ahora también educativo. Es foco cultural y también de emprendimiento. Con razón es uno de los destinos favoritos para expatriados que vienen a España, para los nómadas digitales y para los propios españoles. Todo este éxito ha llevado aparejado naturalmente el tensionamiento del mercado de la vivienda, algo que el Ayuntamiento de Málaga en lo que viene trabajando activamente desde hace varios años. Quiero dar la bienvenida a Francisco de la Torre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Maite Rico por esta presentación tan exageradamente amable y además precedida de una lección magistral de cómo, cogiendo la calle Alcalá, has descrito tan bien la evolución de Madrid históricamente y también pues, la definición de la arquitectura y el urbanismo en esta gran ciudad que es Madrid, que acoge hoy en esta Fundación Ortega y Marañón, siempre abierta a la reflexión, al pensamiento, como es natural, este encuentro que The Objective ha organizado con todo acierto sobre un tema de enorme actualidad. No lo hemos visto con las mesas que Carolina y Elena desarrollaron al principio. ¿Qué ocurre en España? Después los activos inmobiliarios y luego pues también esa profundización en los temas de arquitectura que nos han hecho Alejandro y David, ¿no? Queridos amigos, no quiero entrar en números, esencialmente, algo haré, pero sobre todo lo que está claro de lo que hemos oído, y lo pienso además antes de entrar aquí, pero más después de haberos oído a los que habéis intervenido, es que aquí tenemos varios déficits que nos crean problemas, ¿no? Déficit de suelo, déficit de energía, es importante recordar, ¿no? Y luego déficit de gestión rápida, ¿no? De gestión ágil, que está muy ligado también al déficit de suelo en alguna medida, ¿no? El suelo finalista es muy distinto del suelo que está dibujado en un plan general, ¿no? Como urbanizable. ¿Cómo conseguir que eso sea una realidad en poco tiempo? Es vital para cualquier administración. Y si me permitís que vaya un poco entrando ya en conclusiones antes de desarrollar mucho, es que tenemos que hacer todos nuestra tarea lo mejor posible, ¿no? En todos los planos. Es evidente, y se ha hablado de ello, que cuando no tienes un marco legal global que ayude, que cree confianza en los arrendadores, que defienda la seguridad jurídica claramente en esta materia, pues es más difícil conseguirlo, ¿no? Y la experiencia de estos años, a la cual alude Maite Rico,
pues me permite ver cómo efectivamente en momentos actuales notamos esa situación, ¿no? Cuando se tiene éxito, muchas ciudades lo tienen en materia turística, y no hay confianza en el arrendamiento de larga temporada que tenga seguridad jurídica, se desvía hacia la vivienda turística, esa capacidad, digamos, de arrendar, ¿no? Porque te da más seguridad en el cobro y no tienes problemas de ocupación, ¿no? Y por otra parte, cuando tienes éxito turístico, los hoteles tardan más en hacerse, menos la experiencia que yo tengo de Málaga, porque obviamente la parcelación de la ciudad no está preparada en principio fácilmente para acoger iniciativas empresariales hoteleras. Yo he reclamado muchas veces en Málaga ese tema de más hoteles, sobre todo de 4 y 5 estrellas, 5 y 4 estrellas, para ir buscando turismo de calidad, de excelencia, pero la demanda turística ha ido creando esa realidad y la oferta de vivienda se ha canalizado por la falta de esa seguridad jurídica en el arrendamiento de larga temporada que antes aludía, ¿no? Eso es un tema, el del suelo, que exige efectivamente un planeamiento que se traduzca en realidad rápido. Hay iniciativas legales, en Andalucía lo ha hecho las leyes de la autonomía, del agente urbanizador, por ejemplo, que me consta que también en Madrid existe ese concepto, que permite que un promotor no propietario de suelo plantee una iniciativa que acelere el proceso, ¿no? Y eso realmente es interesante. Y en Málaga ya tenemos alguna experiencia empezando en ello, ¿no? Pero sobre el telón de fondo nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Por mi parte, lo que yo estoy haciendo ahora, me permití que lo cuente, aunque no sea poco típico de una intervención de cierre de una jornada como esta, tan brillante como es la jornada, es tratar de seguir muy directamente con los equipos de urbanismo y vivienda cómo vamos haciendo esa transformación en suelo finalista de los suelos que están en planeamiento. Porque ahora mismo sí tenemos unas 5.263 viviendas, por ser exacto, en promoción nuestra directa, o hemos ayudado al menos a que haya en venta unas 804 y el resto, 4.557 en alquiler, porque tratamos de hacer el parque público de alquiler algo más potente. Algo se ha hablado de ese tema, la necesidad de que crezcamos en esa materia. Pero es muy importante que se sume la iniciativa privada con rapidez en lo que son viviendas en venta o en alquiler también. En Madrid lo tenéis con el Plan Vive bastante bien enfocado y desarrollado. Y parte de las que tenemos nosotros en alquiler previstas son con iniciativa privada, o sea, la colaboración público-privada sobre suelo público entregado a costo cero, pero que nos ha costado dinero, evidentemente. El programa Next Generation de Europa ha permitido, como sabéis, pues, hacer en Málaga 530 viviendas, iniciativa privada, y 436 iniciativa pública en un suelo que estaba ya desde en marcha de antes, pero no hemos tenido esa ventaja. Pero hay que buscar nuevos suelos, ¿no? Y tenemos suelo en vía de adquisición rápida para 1.000 viviendas que permitieran hacer un parecido ejemplo de lo que acabo de contar, con fondos Next Generation o fondos españoles, depende del Plan Estatal de Vivienda. Y luego también suelo dotacional, que es un suelo ya finalista. Dotacional es una posibilidad que tenemos ahora en Andalucía, antes no existía, inspirada quizás también en Madrid, que lo tiene desde hace un cierto tiempo, que es suelo que no es necesario ahora para educación, porque ha habido una baja de natalidad, se ha hablado de esto esta mañana cumplidamente, ni tampoco para temas sanitarios, pues está cubierta la necesidad, y que necesidad social más fuerte que la vivienda es difícil encontrar otra. Y ahí tenemos unas 1.700 viviendas que empezarán pronto, porque ahí no hay que urbanizar nada, está listo, y tenemos ahora ya adjudicado varios de ellos, hay algún recurso en la adjudicación, pero en fin, eso va y bien, unas 1.400 viviendas ya adjudicadas en distintos lotes. Ha habido interés suficiente desde el punto de vista de los promotores privados. Recuerdo, querida Carolina Roca, que hicimos aquí una reunión para en Madrid hablar a los promotores de Madrid de venta de suelo en Málaga, de VPO, enlazo con este tema. Pero eso ha ido muy bien, tuvo éxito el tema, y tenemos ahí unas 1.263 viviendas, un poco más de lo previsto, porque la Junta en paralelo, la Junta de Andalucía, en sus modificaciones legales, permite, algo que se habrá hecho también en otras comunidades, hacer algo más de viviendas si se hace VPO. Entonces, hemos incrementado precisamente en eso lo que estaba previsto en el planeamiento en base a esa calificación de VPO. Esos son suelos que van en marcha, como decía, de venta, más la parte de alquiler a la cual me he referido, ¿no? Pero aparte de eso necesitamos más suelo, evidentemente. Y tenemos una zona, no sé si conocéis bien Málaga. Málaga es una ciudad maravillosa. Está mal que yo lo diga, pero es que es verdad, ¿no? Es maravillosa. Pero es, no, por favor. Pero es maravillosa, entre otras cosas, porque tiene el mar, por un lado, precioso, la luz de Málaga, que Ortega hablaba de la luz de Málaga, fue estudiante allí en el Colegio del Palo, y años después
parece que El Imparcial escribió un artículo precioso sobre la luz maravillosa de Málaga. Bien, y tenemos una serie de montañas, de colinas cercanas al mar, muy cercanas al mar. No hay prácticamente franja edificable, muy pequeña, entre las montañas de la zona este de Málaga, sobre todo. Cuando llegas a Málaga, se abre un poco, o sea, viniendo del este, viniendo de donde estuvo Ortega, en la zona del Palo, hacia Málaga, se abre un poco hacia el Guadalhorce, que es donde tenemos nuestro aeropuerto, ¿no?, que está dentro del propio municipio de Málaga. Y ahí, en esa llanura, el aeropuerto lógicamente suelen ser llanos, sabido, pues hay una zona más suave para poder crecer, que es hacia la zona de Campanilla, donde está el Parque Tecnológico, ¿no? Y ahí tenemos unos suelos para algo más de 20.000 viviendas, ¿no? Luego ya viene Cártama y luego ya municipios como Pizarra, Los Alaurines, en la zona margen derecha del Guadalhorce. El Guadalhorce es un valle que nos puede servir como espacio metropolitano de Málaga, claramente, porque es verdad, había quien representaba aquí el Colegio de Registradores, que en la costa occidental, lo sabe muy bien Jesús Gil Marín, los precios suelen ser algo mayores que en Málaga, algo mayores. Marbella no va a ser una zona de expansión nuestra metropolitana, no sé si me entendéis. O sea, los municipios como Madrid, Sevilla, Zaragoza, que tienen llanuras alrededor, pueden pensar en cómo el núcleo del área fundamental pues se apoya también en esos espacios. Luego veremos a ver dónde la gente elige vivir, ¿no? Hay de todo. Puede haber efectivamente una marcha de gente que está dentro del espacio municipal a los otros municipios o no. Depende de cómo se hagan las cosas, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar en Málaga para que los malagueños encuentren solución a su vivienda dentro de Málaga. Y lo que queremos es que la gente que viene de fuera, que viene efectivamente, bien sea por el éxito tecnológico de Málaga, bien sea los nómadas digitales, o gente que quiere comprarse a segunda vivienda o vivienda para jubilarse, etcétera, pues puedan pensar no solo en Málaga, sino en espacios de alrededor, que son muy atractivos para vivir, costa occidental, costa oriental, de Málaga hacia Nerja, o bien el propio Guadalhorce. Lo que es evidente que la movilidad hay que mejorarla en esos espacios. En Guadalhorce tenemos un tren, que uno es la línea de alta velocidad, cortada todavía dentro de Málaga por un derrumbe de tierra en la zona de Álora, que ahora todavía no tenemos abierta la conectividad directa con Madrid, pues será cuestión de pocos días, lo digo de verdad para los que tenéis interés en Málaga, que aparte de los aviones que tienen sus problemas de puntualidad y tal, el tren no lo tiene, pues tenemos además de esa línea de alta velocidad de ancho internacional, la línea anterior española que tiene un cercanía que llega hasta Álora, ¿no? Pero hay que darle una frecuencia mayor, no puede estar cada hora el tren, ¿no? Una hora de distancia es demasiado. En la costa existe un tren que llega hasta Fuengirola, que tiene una frecuencia mejor, que es cada 20 minutos, ¿no? Pero también sería bueno reducirlo a 15 minutos. Y en definitiva, había que hacer otro tren hacia Marbella para tener una conectividad mejor en la propia costa occidental. Quiero decir, amigos, que los desafíos son muchos, que son desafíos en materia de suelo, de agilidad, donde tenemos ahora en Málaga pues, la novedad de las entidades urbanísticas colaboradoras, que también Madrid ha sido pionero en esta materia, Madrid municipio prefiero, para, en paralelo a la gestión de los propios técnicos, apoyarse en gente que le den una gran seguridad. La delegación responsable puede jugar un papel en tema de licencia, inclusive en el planeamiento, quizás sea una forma innovadora que se puede hacer. Se ha hablado de los cambios legales, es necesario hacerlo. Necesitamos, por tanto, yo diría, una conciencia de los partidos fundamentales de España, partidos políticos, de pacto de Estado, de conciencia de que hay que ponerse de acuerdo en los desafíos fundamentales. Este es uno de ellos. La educación está muy ligada, y voy a terminar con estas ideas también, porque en la compra que se hace en España hoy de vivienda, además de lo que ocurre en Madrid con los latinoamericanos que vienen, etcétera, en todo el Mediterráneo hay interés, en todo el Mediterráneo de cualquier país de la Europa central y nórdica. Mediterráneo más Canarias, y en el Mediterráneo están las Baleares también, ¿no? Y Málaga es uno de los espacios atractivos. Y se habla por los expertos que el 20% de las ventas o adquisiciones que hay en España son de público de fuera. Sobre todo en la vivienda libre, no es VPO, obviamente, a los que vienen a comprar, ¿no? No tenemos que hacer mucho VPO también para compensar que parte de la libre no la pueden adquirir los españoles, precisamente porque los de fuera tienen más capacidad de compra, su nivel de vida es más alto. ¿Y por qué es más alto el nivel de vida? Está el nivel educativo en el siglo XIX como causa de eso. Estudios del Banco de España sí lo demuestran. Y el nivel educativo actual. Hagamos algo también sobre este pacto de Estado que hablaba en materia educativa, para que cuando entramos en Europa, lo comentamos más de una vez, año 86, se tenía que haber reflexionado que los españoles teníamos que igualarnos en la calidad educativa, menos fracaso escolar, mejor resultado en el informe PISA, calificación PISA, etcétera, para poder algún día ser competitivo en esa materia, poder también adquirir viviendas de precio alto, vamos a decirlo, los propios españoles. Pero eso genera un tirón un poco hacia arriba, ¿eh? Yo, el que no gane, no entro en ver el tema, querida Carolina, si ganan o no ganan los promotores, pero teóricamente el momento es muy bueno, teóricamente, creo yo, que lo es. Otra cosa es que se tarde demasiado tiempo en ver los productos y que haya unos gastos de financiación, donde existe la financiación, etcétera. Si se tiene suelo o no se tiene suelo, etcétera. Son muchos factores. Quiero decir,
que es necesario que todos hagamos bien nuestra tarea. El Gobierno central y a nivel parlamentario reflexionar de esta manera de sentido de responsabilidad para que todo funcione mejor. Autonomías y ayuntamientos colaborar plenamente para ser ágiles, porque nosotros los ayuntamientos dependemos mucho también de los informes sectoriales. La agilidad, que hablaba un poco hace un momento José Gil, de las licencias, no solo el papel nuestro. Cuando hay un informe sectorial medioambiental que depende de una autonomía, ¿cuánto se tarda en tenerlo? Tenemos que tener también un esfuerzo de agilidad por parte de todos. Y luego, pues, el tema de la mano de obra es otro factor limitante, no cabe duda. Se ha hablado de inmigración, con mucho acierto. Inmigración preparada, perfectamente hecho. Ha faltado en Europa una reflexión de cara a África de cómo la cooperación al desarrollo tenía que hacer formación en África para todo lo que es luego la inmigración que venga preparada y formada y contratada inclusive desde allá, ¿no? Y cortar la inmigración ilegal, eso no tiene sentido. Y de América Latina igualmente, y nosotros tenemos un papel en América Latina y España hace un papel de puente, ¿no?, de Europa hacia allá. Y lógicamente nosotros, la que viene a América Latina, puede venir también perfectamente preparada si se trabaja en esa dirección. Son muchas tareas, queridos amigos, las que nos ponemos por delante. Vamos a tratar de hacerlas todas. Nosotros tratamos, por un lado, de hacer mucha vivienda pública en alquiler. 2, de facilitar con la máxima agilidad la tramitación y planeamiento para que los privados puedan hacer suelo. Y hemos conseguido, y lo tiene la Junta puesto, que si hay más del 50% de VP una promoción, en la Gardo Oliveros, que es Puerto de la Torre, si tenéis la imagen de Málaga, ahí donde eso, hay 5.000 y pico viviendas, más de la mitad VPO. Y en la zona de Campanilla tenemos una promoción que pueden ser de 8.000 a 9.000 viviendas, porque tiene que encauzar un poco, proteger del río, con lo cual un poco de más densidad, estoy a favor de la densidad fuerte también, permite dotarnos de medios, que si no lo habría, la Junta no habría fondos para ello, y ahí tendremos también más de la mitad de VPO. Y eso estaría acelerado. No debía existir el concepto acelerado, todo debía ser acelerado. Acelerado significa que hay algunos que son lentos, porque si no, no habría el concepto acelerado. Pero la Junta dice, vamos a acelerar estos temas, magnífico. Nosotros también aceleramos por nuestra parte. Termino, queridos amigos, felicitándoos por la iniciativa, un acierto. Y creo que debéis hacerlo periódicamente, no lo digo todos los meses, demasiado. Pero bueno, es que el tema es muy urgente. Yo me reúno más de una vez al mes con los promotores, de verdad, de estos suelos que he mencionado, para ver cómo van las cosas y con los responsables de urbanismo. Es a lo que dedico más tiempo ahora, a la vivienda, como gran desafío que tenemos, por lo menos allí en Málaga, y creo que otras zonas también de España y del Mediterráneo español en general, ¿no? Creo que Europa, termino con este tema, cuando supe del discurso de Ursula von der Leyen en Estrasburgo para su, digamos, investidura y tal, hablaba de más atención a la vivienda. Y digo, hombre, pues fenomenal, los 1.000 millones de euros que ha habido para Next Generation de vivienda podrán ser más en el futuro. El gobierno español debe trabajar en esa dirección con el argumento que una vez lo expliqué en un congreso, me parece que era de notarios, sobre tema de vivienda en Málaga, y estuvo la ministra de Vivienda y dije, transmita a la ministra, al presidente de gobierno, la idea de que este argumento ante Europa debe dar resultado, que Europa nos debe de ayudar, porque de alguna forma no es causa del problema, porque viene muy bien que haya esa actividad de compra de inversores de fuera, pero nos eleva el precio, porque son compradores con más capacidad de compra que el español. Seamos realistas, esa es la situación. Por lo tanto, acción en vivienda y acción en educación, conjuntamente con visión de Estado, con visión de interés general. Y perdón por la extensión, porque sé que he mezclado temas y conceptos, pero no quería dejar de transmitir mis sensaciones como alcalde en este desafío y mi felicitación por haber organizado una jornada de tan buen nivel, con ponentes con una experiencia y con una sabiduría extraordinaria. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, alcalde. Ha sido un verdadero placer escucharle y gracias por poner ese broche de oro final a nuestra primera edición de Vivienda Futura. Ya les emplazo para el año que viene. Nos ha puesto deberes el alcalde. El año que viene seguro que hacemos una nueva edición. Gracias a todos. Gracias.